El siguiente módulo es denominado módulo de psiquiatría y neurología del comportamiento. Agregaría también cognición, que es algo muy importante de investigar y que tenemos que conocerlo, no solo neurólogos, sino que también cualquier médico que se dedique a la atención de pacientes. Por eso vamos a presentar a nuestro primer ponente. Es el doctor Leo Baylis Amaya, de México. Bienvenido, doctor. El currículum del doctor es el siguiente: especialidad en neurología clínica de la UNAM y el INN, alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias y neuropsiquiatría, también en la UNAM y el INN, maestría en ciencias médicas en la UNAM, máster en trastorno del movimiento de la Universidad de Murcia, la experiencia laboral, médico adscrito al INN, médico privado en Hermosillo, Sonora. Está asociado a la Academia Mexicana de Neurología, Grupo de Estudio de Demencias, a la MEVASC y a la Sociedad de Movimientos Anormales. Tiene diferentes publicaciones científicas en el campo de la neurología y neuropsiquiatría. El tema, bueno, los dos temas que nos va a brindar el doctor, el primero denominado abordaje clínico de los síntomas cognitivos y del comportamiento en adultos. Así que recibamos con un aplauso al doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Guzmán por tan cálida presentación. Muchas gracias a la Sociedad Neurológica de El Salvador por considerarme para venir a dar estas ponencias. Y gracias a todos ustedes por aprovechar su tiempo aquí conmigo. Vamos a discutir dos temas. Esencialmente, el primer tema tiene que ver con el cambio de comportamiento en los adultos. Este tema yo lo dividí muy orientado a la parte más grave de lo que podríamos ver, que son las demencias, que es mi área de especialidad. Como esperarán ustedes, una parte del cambio de comportamiento en los adultos obedece a padecimientos psiquiátricos. Esa parte que tiene que ver con padecimientos psiquiátricos, para fines de ser claro con este tema, no la voy a tocar completamente, voy a tratar de mantenerme más en los aspectos neurológicos y en la consideración de patologías médicas y no tanto de trastornos psiquiátricos. Habiendo dicho eso, pues comencemos. Esta es mi agenda. Vamos a tratar algunas definiciones respecto a demencia, la epidemiología, que este es un aspecto muy relevante del por qué tenemos que hablar de demencia, las causas de demencia y los síndromes de demencia. Esto es muy relevante. Aunque estamos en una era de biomarcadores, el conocer los síndromes de demencia es muy relevante como para nosotros poder diagnosticar y tratar a un paciente. La evaluación de la demencia, el uso de la imagen neurológica para el diagnóstico de los síndromes de demencia, cómo llegar a un diagnóstico y qué pruebas especiales podemos utilizar. En sí, esta charla está muy orientada al diagnóstico. Bueno, entonces, ¿qué es demencia? En esta parte hay una serie de términos que se han utilizado, específicamente el DSM-5 utiliza el término síndrome neurocognitivo mayor, ¿no? Y este lo cataloga en distintas categorías. El síndrome clásico de demencia, que es un sinónimo en cierta medida del trastorno neurocognitivo, es un trastorno adquirido caracterizado por un deterioro en la cognición que afecta a uno o más dominios cognitivos. Esto guarda una relevancia a cómo se diagnosticaba demencia en el DSM-4, en el cual para diagnosticar a un paciente tú necesitabas no de uno, sino de 2 dominios cognitivos afectados. Otra diferencia que hay entre el trastorno neurocognitivo y el término demencia es que el trastorno neurocognitivo puede resultar de cualquier causa. Un golpe en la cabeza, meningitis y otra serie de enfermedades que pueden afectar al cerebro pueden causar un trastorno neurocognitivo. Pero la demencia, además de tener la afectación de un dominio cognitivo, tiene la característica de que es progresiva.
Es decir, nosotros pensamos en un cuadro de demencia en una persona que tenemos un deterioro funcional que está relacionado a la afectación de los dominios cognitivos, al menos uno, y que este padecimiento se comporta de manera progresiva. Los déficits deben de representar un declive respecto al nivel previo de función y ser lo suficientemente graves como para impedir las actividades diarias. Aquí surge una diferencia relevante entre dos categorías de los síndromes neurocognitivos. La demencia tiene un impacto sobre la funcionalidad en los pacientes y el deterioro cognitivo leve no. ¿Cómo se ve esto? El paciente con deterioro cognitivo leve es llevado a la consulta por problemas de memoria. Nosotros le hacemos una evaluación en la cual vemos que la evaluación de la memoria es normal y sin embargo el paciente es capaz de seguir llevando sus finanzas, de manejar sus medicamentos, de acudir a citas médicas, etc. Entonces tenemos dos categorías de síndromes. El mayor, la demencia, y el menor, el deterioro cognitivo leve. Y hay otro síndrome neurocognitivo que es relevante, que es el síndrome confusional. Esencialmente esta plática va a orientarse mucho a la demencia, pero vamos a tocar las otras dos categorías como diagnósticos diferenciales. En general, para hablar de demencia, pues siempre hay que hablar del deterioro de la funcionalidad. La causa más frecuente de demencia, como les decía, que es progresiva, es la enfermedad de Alzheimer y representa del 60 al 80% de los casos de demencia. Entonces, ojo con la biología de estos trastornos. Bueno, como ya comenté, el deterioro cognitivo leve es cuando no hay un impacto de la funcionalidad y si bien puede haber cambios sutiles en aspectos específicos de la cognición, también puede ser un precursor de demencia. Esto que les voy a decir no es verdad, pero es una manera de pensar acerca del deterioro cognitivo leve. 1/3 de los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve se van a quedar igual. 1/3 de los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve va a mejorar y 1/3 de los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve va a empeorar. No existe ningún tratamiento médico para el deterioro cognitivo leve. Hasta el momento, el tratamiento del deterioro cognitivo leve consiste en encontrar causas médicas que lo expliquen, excluirlo y la prevención del riesgo cardiovascular. Bueno, déjenme les hablo un poquito de la demencia. En general, la demencia se considera un problema muy grave para los sistemas de salud, ya que se espera. Bueno, además de que un paciente con demencia es extremadamente problemático de cuidar porque no tiene autonomía, se espera que la prevalencia de demencia se triplique desde 2019 hasta el año 2050. Como podemos ver en esta gráfica, aquí tiene a los hombres y aquí arriba en rojo a las mujeres. Vemos cómo la curva viene despegando desde 1990 y en el eje de las Y tenemos el número de casos en todas las edades por millones. Vemos, por ejemplo, que hacia el año 2000 tendríamos acaso 10 millones de hombres y 10 o 15 millones de mujeres con demencia. Pero para 2050, pues bueno, verdaderamente la proyección de esta cantidad es exponencial, lo cual pues sí nos hace saber que vamos a enfrentar un reto como países en vías de desarrollo y como sistemas de salud en atender a todas estas personas, y esto subraya la relevancia de aprender a diagnosticar estos padecimientos. Acá, esta es la segunda diapositiva respecto a la epidemiología. Fíjense aquí, estas son regiones del mundo. En todas ellas va a haber un aumento de la tasa de demencia. Quizás en la que menos aumento de la tasa de demencia vamos a encontrar es en el sureste asiático, Japón básicamente, donde pues realmente la prevalencia no se espera que aumente porque ya tiene una población muy envejecida que va a empezar a disminuir. Pero déjenme, les muestro el caso de América Latina Central, como podría ser el caso de El Salvador. Y en este caso, la proyección de casos de demencia se aminora por el cambio en la educación y aumenta por los factores de riesgo cardiovasculares, que son una de las causas de demencia. Y aquí vemos cómo va a haber un incremento
que está relacionado con el crecimiento de la población, y otro incremento que va a estar relacionado con el envejecimiento de la población. Es así que en nuestros países latinoamericanos esperamos que haya un cambio porcentual en la tasa de demencia de hasta el 300%. Entonces, esto es lo que esperamos vivir dentro de 25 años. Bueno, ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de demencia? Como les decía, el concepto de demencia incluye como una intuición dentro de sí el hecho de que estos síndromes son progresivos. Como tal, esta progresión en general en las entidades más frecuentes, tiene que ver con la neurodegeneración. La neurodegeneración, fisiopatológicamente, en todas estas entidades tiene 3 características. La primera es la muerte neuronal, la segunda es el acúmulo de proteínas y la tercera es la gliosis o cicatrización neuronal. De ahí que todas esas entidades neurodegenerativas nosotros las catalogamos por el tipo de proteína que se agrega dentro de las neuronas. Ahora, una pregunta. El hecho de que se agregue una proteína en una neurona muerta, ¿quiere decir que esa proteína es la causa? No sé si pudieran levantar la mano los que crean que el beta amiloide y la proteína tau son la causa de la enfermedad de Alzheimer. ¿Nadie lo cree? Usted, el doctor sí lo cree. Nada más tenemos una persona que levante la mano. Ok. Y entonces quiere decir que el resto de ustedes no cree que la proteína beta amiloide y la acumulación de proteína tau son la causa de la enfermedad de Alzheimer. Ok. Y algunos dicen, veo aquí el doctor que dice, no, pues no sé. Lo cierto es que hay un grupo de personas que uno de mis maestros decía son amiloidistas, aquellos que decían, el amiloide causa la enfermedad de Alzheimer. Y hay otros que dicen son tauistas, dicen el tau causa la enfermedad de Alzheimer. En este momento hay ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales que atacan a dichas proteínas y hasta el momento los ensayos más grandes que se han hecho no han demostrado un efecto grande. Ha habido unos resultados que dicen, híjole, bueno, pues parece que hay como unos resultados ahí leves, pero en realidad la hipótesis de que las proteínas que se acumulan en las neuronas muertas causen la neurodegeneración es eso, una hipótesis. Y es un marcador del tipo de neurodegeneración que tiene, pero probablemente no sea la causa. Aquí dentro de las que tenemos son la enfermedad de Alzheimer, que como ya dije, beta amiloide y proteína tau, la demencia con cuerpos de Lewy, que tiene asociado a la alfa-sinucleína, la demencia frontotemporal, que voy a discutir más adelante de forma más extensa, pero tiene como su base la proteína tau, la proteína TDP43 y la ubiquitina, la demencia de la enfermedad de Parkinson, que comparte con la demencia por cuerpos de Lewy a la alfa-sinucleína, y otras enfermedades menos comunes que comparten la biología o con la enfermedad de Parkinson o con la DFT, como la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica y la enfermedad de Huntington. Estas enfermedades todas se diagnostican y se sospechan con base en el síndrome clínico que tienen. Yo la verdad es que no espero que discutamos todos estos síndromes a profundidad, pero sí quisiera distinguir las principales características cognitivas de cada una de estas formas de demencia. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se diagnostica con base en problemas en el aprendizaje y memoria. La demencia por cuerpos de Lewy se diagnostica con base en problemas en la atención sostenida y dividida. La demencia frontotemporal se diagnostica con base en problemas de la función ejecutiva. Y la demencia de la enfermedad de Parkinson se diagnostica en alguien que ya tiene Parkinson, que luego desarrolla demencia. Y en su curso, en la parte final de la demencia, es una demencia fluctuante muy parecida a la demencia por cuerpos de Lewy. Los otros diagnósticos de demencias, digamos, raras o no tan frecuentes, generalmente cursan con un síndrome parkinsónico primero, asociado a fallas cognitivas. Bueno,
Dentro de las causas no neurodegenerativas de demencia, la más relevante es la demencia vascular. Y es que casi siempre cuando encontramos enfermedad de Alzheimer, encontramos enfermedad vascular cerebral. Y esto tiene sentido. Si ustedes piensan, el factor de riesgo principal para presentar demencia es la edad. Y el factor de riesgo principal para enfermedad vascular cerebral es también la edad. En los estudios epidemiológicos de autopsia que se ha hecho en adultos mayores con enfermedad de Alzheimer, frecuentemente se encuentra que hay cambios vasculares relacionados con la etiología neurodegenerativa y se especula o se plantea que estos dos mecanismos perpetúan el uno al otro, los infartos cerebrales a la acumulación de beta amiloide y el ambiente neurotóxico del beta amiloide a los cambios vasculares. Entonces, de ahí que en los adultos mayores muchas veces se habla de demencia mixta. Yo en general no recomiendo utilizar el término demencia mixta porque a veces es como decir demencia por una causa que no conozco. Yo lo que recomendaría ahí sería mezclar dos terminologías, hablar de que el paciente tiene el síndrome de la enfermedad de Alzheimer y hablar que el paciente tiene cambios vasculares por resonancia magnética, tomografía o sospecha de enfermedad vascular cerebral por la exploración física. Otras formas de demencia menos importantes de las que hablamos son la demencia relacionada con el alcohol. Déjenme les subrayo un punto importante, no hay cantidad de alcohol saludable, ¿sí? Ni una copa de vino es saludable. Esta situación es algo que la industria ha respaldado por muchos años, pero en la actualidad tenemos evidencia robusta de que no es verdad. La encefalopatía traumática crónica, que guarda base fisiopatológica con la enfermedad de Alzheimer. La hidrocefalia normotensa, que resulta ser el agravamiento de un proceso cognitivo por la presencia de un exceso de líquido cefalorraquídeo que no se drena bien. Los hematomas subdurales crónicos, que son un diagnóstico diferencial de demencia, y otras enfermedades del sistema nervioso central, como pueden ser la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la infección por el virus del VIH en su forma de síndrome neurocognitivo, ¿no? También llamado HAND. Para fines de esta discusión, estas causas de demencia, todas ellas pueden salir de la exploración cognitiva, pero no son las más relevantes. Creo que estas son más relevantes para el neurólogo ya especializado y estas son relevantes para todos, tanto para médicos generales como para neurólogos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos si un paciente tiene demencia? ¿Cómo lo sospechamos? ¿Cómo lo hacemos de una manera seria como para poder decirle a la persona o a su familiar en este caso, verdaderamente sospecho algo grave? Porque no olvidemos, este diagnóstico es un diagnóstico sumamente grave. Estamos señalando que una persona queda con una pérdida de la autonomía, ya no puede trabajar, ya no puede producir dinero, ya no puede responsabilizarse de asuntos complejos. Y aquí viene una situación muy interesante. La mayoría de los pacientes con demencia tienen anosognosia, o lo que los psiquiatras llaman una mala conciencia de enfermedad. Llega el adulto mayor que los familiares señalan de tener problemas de memoria, de verse desorientado, y uno le pregunta, oye, ¿y usted nota que hay algún problema de memoria? No, por supuesto que no, doctor, están exagerando, ¿no? Y luego también está el otro caso. Uno le pregunta a la familiar o al familiar, oiga, ¿y usted ve que al señor se le olvidan las cosas? ¿Se ha desorientado? Sí, doctor, pero yo creo que es por la edad más bien, ¿no? Déjenme les digo una cosa, la edad por sí sola no causa demencia. El sistema nervioso sí envejece y sí hay un enlentecimiento psicomotor y sí puede haber olvidos triviales, pero el olvidar los hechos y eventos que han sucedido recientemente, por ejemplo, qué desayunó, a qué persona conoce, dónde se encuentra, que a un adulto mayor se le olvide eso no es envejecimiento. En la mayoría de los pacientes nosotros podemos hacer un tamizaje cognitivo que generalmente nos quita este problema. Pero si, por ejemplo, no tenemos tiempo de hacer un diagnóstico de demencia mediante una evaluación cognitiva, podemos utilizar herramientas como esta.
Yo creo que les puede ayudar mucho a los médicos generales y a los neurólogos a ahorrarse tiempo de consulta y a contestar claramente una serie de preguntas que nos informan sobre el deterioro cognitivo que ha tenido el paciente en los últimos 10 años. Y esta encuesta es informada por el familiar. De suerte que si ustedes tienen esto, pues realmente pueden substanciar muy bien la sospecha de demencia que tengan. Otra cosa es qué tipo de preguntas hacer respecto a qué experimenta alguien con demencia. Generalmente pues tienen dificultad para retener nueva información, por ejemplo, recordar eventos recientes, y en la exploración física nosotros lo vemos con una tarea que se llama recuerdo diferido. El recuerdo diferido es una parte del MoCA que deben de conocer y del Mini-Mental que tiene que ver con decirle al paciente 3 o 5 palabras, ¿no? Papel, bicicleta, cuchara. Y luego dejamos que pase el tiempo. Puede ser 1 minuto, puede ser 2 minutos o puede ser un tiempo de la exploración en que ponemos al paciente a hacer una tarea cognitiva, como restar desde 100 de 7 en 7, decirnos los meses al revés o hacer una serie de tareas intelectuales como repetir dígitos en orden y a la inversa. Y luego hacemos la tarea de recuperación diferida. ¿Cuáles son las 3 palabras que le dije? Si el paciente no logra recordar las 3 palabras o tiene dificultades para recordarlas, ese es un problema de recuperación diferida, que está relacionado con el problema de memoria episódica que estamos hablando, pero ahora está substanciado por una prueba neuropsicológica. Si ustedes ven eso, no se acuerda de las 3 palabras, esta situación es de riesgo. Finalmente, para hablar de demencia, estos aspectos cognitivos, estos déficits cognitivos tienen que impactar en el paciente. Yo he visto muchas veces que alguien dice, no, es que yo traigo problemas de memoria y va con algún profesional de la salud, memantina, donepezilo, le va a ayudar para sus problemas de memoria, como si la memoria estuviera relacionada con el fármaco. El donepezilo y la memantina se usan en formas leves o moderadas de la enfermedad de Alzheimer. No se usan para problemas de memoria convencionales de personas sin demencia. Si nosotros vemos que el paciente tiene problemas para manejar las finanzas, para lidiar con eventos nuevos, para orientarse, para el lenguaje o tiene cambios del comportamiento, ya estamos hablando de un paciente con demencia y es entonces cuando tiene utilidad este tipo de medicamentos, ¿no? Les quise mostrar la escala de IQ Code. Esta escala son los últimos 10 años. ¿Cómo ha visto a su familiar en los últimos 10 años? Y lo gradúa en 5 puntos. Estas son 16 reactivos. Fíjense cómo son recordar cosas sobre familiares y amigos, recordar acontecimientos recientes, recordar conversaciones unos días más tarde, recordar su dirección y número de teléfono. Y los graduamos en 5 categorías. Ha mejorado poco, apenas ha cambiado, ha empeorado un poco y ha empeorado mucho. De los 16 resultados que obtenemos sacamos un promedio. Si el paciente tiene más de 3.62 en ese promedio, es pronóstico de demencia. Entonces, y esta no la tienen que aplicar ustedes, es autoaplicable, ¿no? La puede contestar el paciente afuera del consultorio. Hay un correlato muy especial de las quejas que tienen los pacientes que experimentan demencia y los dominios cognitivos que se encuentran afectados en su cuadro. No voy a ser exhaustivo con todo lo que viene en este cuadro y me voy a concentrar en el aprendizaje y memoria. Pero consideren esto, el dominio de aprendizaje y memoria que neuropsicológicamente se substancia con la recuperación diferida, la recuperación inmediata, el reconocimiento de objetos, la memoria a largo plazo, semántica y autobiográfica y el aprendizaje implícito, se ve manifestado en la conducta como conversaciones repetitivas, perder objetos personales, olvidar el agua en la estufa. Este es muy importante para todos nosotros. Todas las culturas en el mundo tienen una bebida caliente que consumen. Incluso los chinos, por ejemplo, consumen té verde o solo agua caliente. Nosotros tomamos café, los ingleses toman té, y en todas las culturas olvidar el agua en la estufa
es un punto que es pronóstico o hace sospechar un cuadro de demencia. Voltear a ver al familiar al preguntar la fecha, ese le dicen el signo de la cabeza que se gira, head turning sign, y es más o menos de la siguiente manera. Señora, ¿cuál es la fecha del día de hoy? Aquí está el familiar. Es junio, ¿verdad? Estamos en junio. Si hace eso, es un signo de que no se acuerda de la fecha, es un signo de desorientación y también tiene una relevancia pronóstica para diagnosticar este tipo de problemas. La enfermedad de Alzheimer habitualmente comienza con problemas del aprendizaje y memoria, pero luego tiene problemas del lenguaje y de la orientación. La clave del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, al menos hasta este momento del síndrome clínico, es encontrar los hallazgos de aprendizaje y memoria y, añadidos, encontrar los elementos de praxias, de lenguaje o de orientación. Hay otros síndromes que pueden imitar a la demencia o que pueden precederla. Por ejemplo, los cambios cognitivos normales. Bueno, yo en lo personal yo lidio con muchos adultos mayores en posiciones de liderazgo y que hay quienes dicen, no, es que esa persona ya tiene demencia. Yo les digo, pues no creo que tenga demencia. Pero ¿cómo? Si es tan lento. Pues bueno, si alguien tiene 80 años es esperable que sea lento, pero si puede manejar asuntos financieros, no se le olvidan los hechos y eventos recientes, puede aprender, esta persona no tiene cambios de memoria patológicos. Que eso me parece muy relevante porque es una discriminación, ¿no? Es algo que le llaman viejismo. Mi maestra decía, viejismo es la creencia de que todos los adultos mayores son desmemoriados y desdentados, como si fuera un prejuicio contra el envejecimiento. No todos los adultos mayores tienen demencia. De hecho, es un porcentaje pequeño de la población en que en verdad lo tiene. Y bueno, aquí está el cambio premonitorio de la demencia, que es el deterioro cognitivo leve. Y tenemos otros trastornos que son sumamente relevantes como diagnósticos diferenciales, especialmente en el contexto de la hospitalización o de la consulta. El delirium es un cuadro caracterizado por un cambio agudo en el estado intelectual que está relacionado con una causa médica. Aquí en el hospital lo vemos generalmente con un paciente que está teniendo agitación o somnolencia con síntomas psiquiátricos, y por fuera en la consulta lo vemos con un adulto mayor que llega caminando atáxico, desmemoriado y generalmente tiene un medicamento que se lo están causando. No sé si aquí en El Salvador tengan el problema que tenemos en México con el consumo de benzodiazepinas. Empiezan pacientes con trastorno de ansiedad, van con un proveedor de salud y esta persona le dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar un medicamento para la ansiedad. Y en ese momento la persona empieza a utilizar alprazolam y dura 30 años utilizando alprazolam, ¿no? Nosotros lo que vemos es que generalmente hay adultos mayores que vienen con problemas de memoria que más que adjudicables a una demencia primariamente son adjudicables a delirium por medicamentos. No son solo las benzodiazepinas. También está el problema de la depresión. Generalmente cuando vemos personas con demencia, vemos que el cuadro se encuentra sobrepuesto a un cuadro de depresión. Es lo más frecuente, ¿no? Cuando yo comencé mi posgrado en demencia, alguien me dijo, no, Leo, este paciente lo que tiene es una pseudodemencia depresiva. A la fecha yo creo que he visto, no sé, a cientos de pacientes con demencia. Nunca he visto una pseudodemencia depresiva en un adulto mayor. La mayoría son personas que ya tienen demencia, que tienen un cuadro depresivo añadido, ¿no? Yo creo que los cuadros de pseudodemencia depresiva se podrá hablar de ellos en pacientes jóvenes, pero en pacientes adultos tenemos que siempre sospechar pues lo peor. Estos son los fármacos que pueden asociarse a demencias. Pues fíjense qué cantidad de medicamentos hay. Yo estaba poniendo esta lista y quise decirles, bueno, ¿qué casos de demencia yo he visto relacionados a estos medicamentos? Pues prácticamente el 90% de delirium que he visto que simula demencia ha sido causado por benzodiazepinas, pero he visto cuadros de delirium por amiodarona,
He visto cuadros relacionados con el uso de medicamentos como la difenidramina, que se usa para causar sueño. He visto cuadros de delirium relacionados a fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino. He visto adultos mayores en manejo por dolor crónico, en delirium crónico por opioides. En el caso de pacientes adultos mayores con agonistas de dopamina, pues hemos visto toda clase de manifestaciones psiquiátricas de estos medicamentos. Creo que el mensaje principal de hablar que hay medicamentos que causan el delirium es tratar de prevenir la polifarmacia en los adultos mayores. Muchas veces cuando vemos un paciente con problemas cognitivos, nos vemos en el furor curandis de querer ayudarlo mediante un medicamento, y ese medicamento puede empeorar la situación. Entonces, de ahí que es relevante saber cómo hacer el diagnóstico de estos síndromes y tratar de no darles medicamentos que no estemos seguros que tienen utilidad. Bueno, ¿cómo evaluamos la demencia? Pues lo primero que tenemos que hacer es apartar tiempo, ¿no? En general, una consulta para hablar de demencia dura 1 hora, ¿no? Aquí dice 30 minutos. La verdad es que no es suficiente tiempo, 30 minutos, como para hacer una consulta completa para un paciente de este tipo. Necesita venir con un familiar o amigo cercano, que es quien nos va a informar sobre los síntomas y las indicaciones médicas, y nosotros tenemos que, además de hacer una historia clínica completa, en un paciente que no se acuerda y no es confiable, hay que recabar información sobre cómo se dieron los cambios cognitivos y conductuales, hacer la historia de medicamentos, incluso de los que toma el paciente que no son prescritos, evaluar sus actividades diarias y la funcionalidad previa del paciente, y hacer un examen físico y neurológico completo y solicitar estudios, ¿no? Entonces esto pues realmente nos toma mucho tiempo. ¿Qué herramientas podemos utilizar para evaluar un paciente con demencia? Esta es una escala muy buena, que es el Montreal Cognitive Assessment. Este lo hicieron en Canadá por allá en el 2000. Este es un instrumento que inicialmente fue hecho para detectar deterioro cognitivo leve. Nos gusta mucho porque es una evaluación estandarizada que se puede utilizar en muchas poblaciones y que ayuda a detectar el deterioro cognitivo leve. Sin embargo, luego encontramos problemas. Este instrumento fue hecho para una población de canadienses educados, de gente en Quebec. Entonces, suele tener un problema en el hecho de que cuando tenemos un paciente con baja escolaridad o que viene de un medio socioeconómico o sociocultural desfavorecido, esta prueba es demasiado para ellos y realmente no refleja el piso y el techo correcto para estos pacientes, y es en dichos casos en los que consideramos hacer más bien el mini-mental, ¿no? Ambos, el mini-mental y el MoCA, tienen un punto de corte de 26 puntos, siendo 26 puntos anormal, ¿no? El MoCA, lo interesante es que también nos habla de los dominios cognitivos de una manera muy clara. En algunos casos incluso puedes diagnosticar el tipo de demencia que tiene el paciente solo con el puro MoCA. Cuando tenemos pacientes con baja escolaridad o pacientes en los cuales esta prueba no es adecuada, generalmente nos podemos basar en otras pruebas, como el IQ Code que les comentaba, que son observaciones de los familiares, y las escalas de funcionalidad. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos una persona que su máximo de funcionalidad es hacer comida y limpiar la casa, nosotros no nos tenemos que preocupar tanto por los aspectos cognitivos de primera mano, sino preocuparnos por ver si la persona está perdiendo funcionalidad progresivamente. Es más relevante el aspecto funcionalidad para demencia que el aspecto cognición. El aspecto cognición es más bien un aspecto con el cual catalogamos a los cuadros de demencia para decir si es de un tipo u otro, pero el diagnóstico de demencia se hace a partir de la funcionalidad. Ahora, a mí la verdad es que esta recomendación de la American Academy of Neurology no me parece que sea tan útil en nuestros contextos. Ellos dicen que a todos los pacientes le tienes que pedir niveles de vitamina B12.
A la fecha no me ha tocado ver un paciente en el cual un cuadro reversible de demencia sea explicable por niveles de vitamina B12. Entonces yo en realidad pues lo dejo a su consideración si deciden solicitárselo a sus pacientes. El que sí les recomiendo que siempre lo realicen con un paciente con problemas cognitivos es unos niveles de TSH para descartar hipotiroidismo. También en el contexto de las causas clásicas de demencia nos dicen que estudiamos sífilis y VIH en algunos pacientes, pues aquí creo que hay que tener un juicio clínico adecuado de en cuáles pacientes estas pruebas van a rendir verdaderamente o no nos van a ayudar. Y una clave del diagnóstico de los pacientes con demencia es realizar un tamizaje para depresión en todos los pacientes. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto al diagnóstico de la depresión? ¿Ustedes creen que el diagnóstico de la depresión debería ser para el psiquiatra, para el neurólogo, o que el médico general puede hacer diagnóstico de depresión y tratamiento de depresión? Tendríamos que pensar que el médico general puede y debe hacerlo, ¿no? Porque si no, el psiquiatra, sencillamente, pues, aunque tengamos muchísimos, no vamos a poder, ¿no? Les voy a hablar ahorita sobre unas escalas que podemos utilizar para esta labor. Entonces, mi recomendación para ustedes es que si quieren abordar a un paciente con demencia, utilicen el MoCA. Más vale que sobrediagnostiquen demencia inicialmente a que la subdiagnostiquen. Y cuando tenemos ancianos sin anosognosia, es decir, ancianos cognitivamente íntegros, podemos considerar hacer una escala de Yesavage. Esta escala tiene 15 puntos y tiene una alta sensibilidad y especificidad para demencia. Generalmente cuando tenemos un paciente ya demenciado, nunca nos dice la verdad. Le preguntamos las preguntas sobre depresión. Oye, ¿y usted se siente bien? Y tú lo ves decaído, triste, y te dice, sí, me siento muy bien, doctor. Cuando este es el caso, que el paciente ya tiene demencia instaurada y tiene baja conciencia de enfermedad, yo les recomiendo utilizar la escala de Cornell para demencia. Y en términos de catalogar a la demencia, pues utilizamos escalas de funcionalidad. Yo aquí les recomiendo lo más convencional para la funcionalidad básica, la escala de Bartel, y para la funcionalidad instrumentada, la escala de Lawton y Brody. Estas también la puede llenar el familiar por fuera de su consulta y les puede ayudar a sospechar el cuadro de demencia y a substanciarlo sin quitarles tiempo. Finalmente, hay que considerar si el paciente tiene delirium y para ello yo les recomiendo utilizar el método de valoración de delirium de Inouye. Entonces, yo pienso que con estas escalas ustedes pueden substanciar sus sospechas con sus pacientes y generar documentos que respalden su diagnóstico, que en la neurología de la conducta es súper relevante tener un documento que respalde nuestro método. No podemos realizar un diagnóstico de demencia en estos pacientes nada más con la observación clínica. Bueno, y la imagen. En algunos países se recomienda que le hagan imagen a todos los pacientes, incluso el sector salud lo paga. En general, lo tendríamos que reservar para pacientes seleccionados. ¿Cuáles son los pacientes en los cuales sí o sí se debe de hacer imagen? Personas de menos de 60 años con un cuadro demencial, aquellos que tengan signos focales neurológicos y aquellos que tengan una duración corta de síntomas, menos de 2 años. Y sin embargo, la sensibilidad y especificidad de estas recomendaciones son bajas. Tenemos que usar nuestro mejor juicio para elegir pacientes para hacer un estudio de imagen. No pensamos que se le deba de hacer estudios de imagen a todos los pacientes. Si sí le hacemos el estudio de imagen, entonces en realidad lo que vamos a hacer es excluir una lesión focal, un tumor o un infarto cerebral. Y ya que excluimos eso, podemos indagar un poco más en el estudio de imagen mediante el patrón de atrofia. Por ejemplo, si vemos un patrón de atrofia mesial temporal, como en los hipocampos, y respetando la corteza primaria sensitiva y la corteza occipital, este es un patrón de enfermedad de Alzheimer. Si vemos una disminución del volumen prefrontal o temporal anterior en una fase avanzada de la enfermedad, esto es un patrón de demencia frontotemporal. Si vemos atrofia de la cabeza de caudado, esta es enfermedad de Huntington. Si vemos atrofia perisilviana izquierda, claramente unilateral, es una afasia primaria progresiva. Y hay otras categorías de neurodegeneración que nos ayudan a respaldar algunos síndromes específicos.
No sé cómo voy con el tiempo. Creo que voy un poco lento. Voy a tratar de ir más rápido. Yo les recomiendo que si hacen un estudio de imagen en un paciente con demencia y ya vieron que no tiene una lesión estructural, consideren hacer la observación del corte coronal y ver la atrofia del hipocampo. La atrofia del hipocampo es un marcador de la neurodegeneración en la enfermedad de Alzheimer y nos ayuda a respaldar un poco más un diagnóstico de esta entidad. También otra cosa que nos ayuda es considerar si el patrón de ventriculomegalia que estamos viendo es un patrón de ventriculomegalia por atrofia, donde habitualmente vemos una prominencia del espacio subaracnoideo y una disminución de las folias, ¿no? A diferencia del síndrome de hidrocéfalo normotenso, donde vemos que hay un rechazo de los surcos y cisuras contra la convexidad craneal y una prominente deformación de los ventrículos redondeada. Otra cosa que podemos ver mediante estudios de imagen es la presencia de leucopatía. Como les decía, la enfermedad de Alzheimer en los adultos mayores casi siempre convive con la enfermedad vascular cerebral. Si nosotros tenemos casos graves de leucopatía confluente, esto nos hace pensar que el paciente tiene una fuente embolígena que está contribuyendo al deterioro cognitivo que probablemente pueda ser tratada. En general, en los adultos mayores, un FASECAS 3 es anormal y un FASECAS 2 puede ser normal en mayores de 60 años en algunos contextos, nunca el 3. Podemos aplicar semiología de imagen mediante resonancia magnética para catalogar más estas lesiones. Yo les recomiendo que si lo van a hacer, utilicen el método STRIVE, que es un método publicado en agosto de 2013 por Lancet y que nos habla de las distintas lesiones vasculares que podemos ver, eso sí, por resonancia magnética. Para llegar al diagnóstico, utilizamos los criterios DSM-5, es probablemente lo más sencillo y lo mejor que podemos hacer, un cambio en la funcionalidad con un cambio en un dominio cognitivo, y si no encaja adecuadamente en la definición de demencia, considerar la presencia de parkinsonismo, que sugiere enfermedad de Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy, alucinaciones visuales o trastorno conductual del sueño REM, que sugiere Lewy o Parkinson, alteraciones del comportamiento, que sugiere demencia frontotemporal, una afasia desproporcionada al deterioro de la memoria, que sugiere afasia primaria progresiva o enfermedad vascular cerebral, y el deterioro de la marcha, que sugiere enfermedad de Parkinson, o si cumple con incontinencia urinaria y cambios cognitivos, pues la tríada clásica de Hakim del hidrocéfalo normotenso. Voy a adelantarme. Pruebas especiales. Esto, en general, las pruebas especiales las reservamos para gente que tiene demencia antes de los 60 años. Las pruebas neuropsicológicas son útiles cuando la prueba neurocognitiva que le hacemos en el consultorio es equívoca y nos ayuda para ver cuadros leves o para distinguir depresión u otra condición psiquiátrica. Las pruebas genéticas en general no se recomiendan, aunque recientemente ha habido cambios a esto en relación con las personas que tienen apolipoproteína E epsilon 4 homocigota. En general no se recomienda la realización de pruebas genéticas. La neuroimagen avanzada, como los estudios de PET y SPECT, en general no son recomendados. Y la punción lumbar la realizamos cuando sospechamos de una neuroinfección o en el seguimiento de un paciente joven, pero en general no la utilizamos. Los biomarcadores de líquido cefalorraquídeo son para investigación hasta el día de hoy. Y la biopsia cerebral pues tiene un papel muy limitado. Déjenme les digo una cosa, la enfermedad de Alzheimer patológicamente se diagnostica con un cerebro completo. Si tú tienes un pedacito del cerebro que tenga amiloide y que tenga proteína tau, eso no te permite diagnosticar la enfermedad de Alzheimer en todo el cerebro y por lo tanto pues es bastante cuestionable la relevancia que pueda tener. Bueno, con esto yo termino con mi primera intervención. Muchas gracias.